La Copa Asia también nos deja regalitos en forma de nombres futuribles para el fútbol europeo y uno de ellos, sin duda, es el de Faizullaev. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una de las perlas que está dejando la Copa Asia, en este caso sobre una de las perlas que tiene Uzbekistán en su selección. Un jugador que a mí me ha cautivado, que me ha gustado bastante, que además no es de los titulares indiscutibles del equipo. Sinceramente, me ha gustado en los minutos que he visto en esta Copa Asia, pero también he tenido que ponerme imágenes del CSKA de Moscú, el equipo donde milita, y estoy hablando obviamente de Abosbek Faizullaev, un jugador uzbeco, un futbolista de 20 años que realmente creo que tiene mucho fútbol en sus botas y que nos puede llegar a sorprender en el futuro próximo. Veremos en qué nivel se puede quedar este futbolista. Lo que es cierto es que a su corta edad ya está sumando muchos minutos en el fútbol ruso. Sabemos que es una liga un poco particular por todo lo que ha sucedido con Ucrania. Ciertamente se ha quedado un poco en el aire esa competición. No están teniendo participación en competiciones internacionales. Faizullaev está mostrándose un poquito al mundo en este sentido en la Copa Asia y veremos si tiene algún éxito estos minutos que está dejando precisamente con Uzbekistán, que creo que son positivos, sobre todo para dejar ver su calidad como futbolista. No es que esté siendo ni mucho menos el jugador del campeonato, pero sí que me ha llamado la atención lo suficiente como para que podamos echarle una mirada a este futbolista que, como digo, milita en la Liga Rusa, en el CSKA de Moscú, un equipo histórico, como sabéis, un equipo importantísimo dentro del fútbol ruso, y que ahora mismo tiene en este jugador uzbeco de 20 años uno de sus atractivos potenciales más interesantes. Así que vamos a hablar de él, vamos a hablar de sus cualidades como futbolista, como siempre hacemos en el Scout, jugador sub-23, jugador interesante también por su desarrollo y por su importancia dentro de una selección que cada vez pienso que va a ir contando más con él, un futbolista que juega como centrocampista y un futbolista que nos va a dar el motivo para volver a estos vídeos del Scout precisamente en una semana en la que nos vamos a centrar tanto en Copa Asia como en Copa África. Veréis que mañana tenemos vídeo de uno de los jugadores que están destacando en Copa África, pero hoy nos quedamos en Asia y hoy nos quedamos con Faizullaev. Antes que nada, como siempre, invitaros a que os suscribáis. Si no lo estáis ya, es completamente gratis. Así estáis enterados de todo lo que voy colgando en el canal. Y por supuesto, si dais el like o por supuesto si dejáis comentarios, me hacéis muy feliz. Vamos ya a hablar de Faizullaev. Vamos a hablar ya de este muchachito, futbolista uzbeco, futbolista nacido en Sirdaryo, un futbolista criado dentro del contexto de juego de un equipo que es el Pakhtakor, un equipo bastante conocido. El Pakhtakor Tashkent es uno de los equipos más conocidos quizá de Uzbekistán, un equipo que de alguna manera se ha encargado un poco del periodo formativo de Faizullaev hasta su llegada al CSKA de Moscú, una llegada que ha provocado, ¿no?, que las miradas fueran un poquito más hacia él, sobre todo porque la llegada a un equipo ruso, más allá de que sepamos las conexiones que siempre ha habido precisamente entre países como Kazajistán, como Uzbekistán, como Georgia, como Bielorrusia, precisamente por la Premier League rusa, marca un poco la capacidad que tiene el jugador para adaptarse a contextos competitivos más exigentes. En este caso estamos hablando de un futbolista que es centrocampista, un jugador que juega sobre todo en el tercio de ataque, 20 años, 1,70 m, jugador que ya es internacional absoluto con Uzbekistán, como ya he dicho, un futbolista que es diestro, que juega bastante bien en esa zona de influencia de 3/4 que genera bastantes conexiones ofensivas y que realmente es un poco su especialidad, ser un jugador de estos que llamamos indetectables, de los que tienen esa capacidad para hacer el 1 contra 1 y generar ciertos desequilibrios en la defensa rival. Creo que es un jugador interesante y un futbolista que, por supuesto, a quien lo haya visto, a quien haya tenido tiempo para ver a Uzbekistán, seguro que en los minutos que ha ido disputando le ha podido llamar la atención. Es uno de esos jugadores que en contexto sobre todo de Copa Asia, contexto sobre todo de un fútbol que no solemos ver regularmente, llama la atención precisamente por lo móvil y por la facilidad que tiene para salir de jugadas en las que tenga ese 1 contra 1, esa capacidad para desbordar
o esa intuición, ¿no?, para seguir la jugada ofensiva. Dentro de lo que es su posición, yo le ubico en varias zonas, especialmente en la de media punta, que es donde tengo marcado un verde más intenso. Como veis, también le rodeo un poco de esa posición de segundo delantero, los interiores, y ya incluso en amarillo pongo un poco la posición de extremos. No creo que sea un jugador que vaya a destacar demasiado en banda, sobre todo porque no creo que tenga la potencia física suficiente como para aguantar un poco ese 1 contra 1 constante contra el lateral, o incluso estar en constante movimiento, ¿no?, de subida y bajada en la banda. Además, en un equipo exigente yo creo que sufriría bastante a nivel físico. Creo que en esa posición de 3/4, jugando como segundo delantero, como interior ofensivo, como media punta, que es donde yo creo que mejor se ubica, aunque suela partir un poco de esa posición izquierda para la diagonal con pierna derecha, sí que me parece que es su posición ideal, ¿no? Una zona de 3/4 que le permita moverse con libertad, que le permita aparecer en la frontal, pero también apoyar en ciertos momentos esa banda izquierda, o ser un jugador incisivo desde la banda, bien para trazar la diagonal y buscar el tiro, o bien para buscar un pase que pueda dejar al delantero en superioridad. Creo que es un futbolista interesante por diferentes capacidades, principalmente el regate. Yo creo que es una de las funciones que más destacan de este jugador. Sale con relativa facilidad de cualquier jugada en la que esté en el 1 contra 1. Tiene bastante capacidad para controlar el balón y generar una jugada en la que se deshaga de los defensas. Es un futbolista que además utiliza muy bien y muy inteligentemente la velocidad y la capacidad de asociación para generar paredes o para salir mediante el desborde de jugadas en las que esté en inferioridad. Y es un futbolista que además tiene esa visión de juego para interpretar por dónde debe ir la jugada y cómo puede sacar ventaja de esas superioridades que crea su propio regate, esa velocidad, esa capacidad que tiene para moverse con soltura en la zona de 3/4. Dentro de lo que debe mejorar, o de lo que me parece que puede faltarle un poco a este futbolista, está la fuerza, como ya he dicho, ¿no? Algo que le limita de alguna manera a la hora de hablar de posiciones un poquito más exigentes a nivel físico, como pueden ser las bandas. Los duelos, yo creo que es un futbolista que enseguida, cuando pierde la pelota, cuando tiene la necesidad de disputarla con un jugador que le encima, tiene cierta inferioridad a sus oponentes, y eso le limita un poquito, ¿no? Y yo creo que además tampoco es un jugador que se pueda activar para hacer la presión, que puedan exigirle de alguna manera que sea constante en una presión ofensiva, algo que yo creo que en Europa cada vez se estila más, cada vez es más normal verlo en equipos incluso de media tabla, ¿no? No tan ambiciosos, no tan exigentes. Y luego, obviamente, también los remates. No me parece que sea un futbolista que contribuya demasiado a ser un jugador de finalización. Sí que tiene la capacidad para repartir juego, para tener voluntad de ser asistente, pero no domina tanto esa capacidad para rematar a portería, incluso en situaciones de ventaja, en las que yo he visto partidos en los que ha tenido ocasiones relativamente sencillas de solucionar o de finalizar en el área y no ha sabido resolver, o no se ha atrevido a resolver. Por lo tanto, sí que me parece que los remates es algo que tiene que pulir para convertirse en un jugador un poquito más completo, ¿no? Ya sabéis que cuando yo hablo de cosas en las que destaca, o cosas en las que un jugador debe mejorar, no me refiero a que lo haga tremendamente mal, sino que creo que podría pulirlo para ser un jugador mucho más interesante, mucho más completo, y también para poder habitar o existir en contextos más complejos, ¿no?, de competitividad. Por lo tanto, hay que hablar de Abuzbek Fayzullaev siempre como un futbolista de futuro, un jugador que con 20 años realmente ya ser un futbolista regular, por así decirlo, dentro de la selección uzbeka, me parece que es algo a destacar. Ya digo, está colaborando de una manera bastante habitual dentro del CSKA de Moscú. Es un jugador que además particularmente es titular casi indiscutible, ¿no?, dentro del CSKA. Es verdad que ahora con el parón de la Copa Asia pues puede perder un poquito de fuelle, ¿no? Pero sí que sabemos, ¿no?, que estos parones son lo que tienen. 18 partidos jugados con el CSKA de Moscú, 16 titularidades, 1.300 minutos jugados, 2 goles, 9 asistencias. Creo que son números muy, muy buenos dentro del contexto de la Premier League rusa, más allá de que sea una competición
que hay que coger un poco con pinzas actualmente, ¿no? Por el desarrollo competitivo que tiene. Creo que también hay que tener en cuenta una cosa, y es que cuando hablamos ahora de la Liga Rusa no podemos hablar de ella como hablábamos antaño, primero porque obviamente no participan sus equipos en competiciones internacionales, algo que generalmente era un poco la vara de medir para sensibilizar un poquito acerca del nivel que pueden tener tal o cual equipo, ¿no? A la hora de competir, pero también para medir las plantillas, porque en Rusia dejaron de ir muchos jugadores que elevaban el nivel de la competición. En este caso, la Liga Rusa ahora se está sirviendo un poco de esos países satélite, entre comillas, y perdonadme por el término, ¿no? Pero países con cierta influencia de Rusia para intentar captar ciertos talentos o ciertos jugadores que puedan elevar el nivel, pero que obviamente no son tan altos como los que podían tener hace 5 o 6 años, que sabemos que la Liga Rusa pues era un escenario atrayente para muchas estrellas que querían acabar su carrera o que querían impulsar su carrera a través de equipos rusos que estaban presentes en competiciones internacionales. Esto obviamente pues lo han perdido. Yo creo que es algo que les está afectando poderosamente. Dentro de la selección, 11 partidos jugados, 3 titularidades, muy poquitos partidos como titular todavía Faizullaev, poquitos los minutos que ha jugado Faizullaev de momento, esos 500 minutos repartidos en 11 partidos. Yo creo que al final vemos, ¿no? que es un jugador que todavía tiene que entrar un poco en dinámica habitual dentro de la selección uzbeka, pero 3 goles ya anotados y un futbolista que, como digo, ¿no? A mí personalmente me ha gustado en lo que le he visto en esta Copa Asia. Me parece que es un futbolista del que había que hablar porque es uno de los que quizá saliéndonos de las selecciones más propias, ¿no? De sacar jugadores con futuro, ¿no? O que puedan tener cierto futuro en Europa, sí que me parecía que el caso de Faizullaev era interesante, saliéndonos de las particularidades de Corea del Sur, de Japón, de equipos que ya sabemos que normalmente siempre prestan jugadores a las ligas europeas que de alguna manera nos hacen conocerles un poquito mejor y sobre todo crear ciertas expectativas sobre esas realidades deportivas. Me parecía que era interesante hablar de un jugador uzbeco que muchos a lo mejor no conocíais y que me parece interesante a la hora de hablar de jóvenes perlas que ya están brillando en Copa Asia y en contexto Asia sobre todo. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado este reporte sobre Faizullaev, que ahora os lancéis un poquito más a ver ese fútbol asiático que nos puede dejar perlas y jugadores muy interesantes de cara al futuro. Y por supuesto suscribíos, que es completamente gratis, dejad el like si os ha gustado, ese puñito arriba que no cuesta nada, y por supuesto dejad en comentarios todo lo que queráis para que yo os comente o para que yo os responda a lo que queráis, bien sobre jugadores que habéis visto en Copa Asia y que os han llamado la atención, o bien sobre jugadores que queráis traer aquí, sub-23, que queráis que comente en el Scout. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, como digo, y como siempre tengo que repetir, muchas gracias por estar al otro lado.